Verificación de procedimientos de examen, cuantitativos y cualitativos. Estaremos viendo lo que es precisión, veracidad, linealidad, métodos cualitativos y estimación de incertidumbre de medida. El numeral 7.3 del estándar 15189 en la versión 2022 establece procesos analíticos o de análisis y tiene el numeral relativo a la verificación de los métodos de análisis. Dice que el laboratorio pues debe disponer de un procedimiento para verificar que pueden realizar correctamente los métodos de análisis antes de comenzar a utilizarlos, asegurando que se puede alcanzar el desempeño requerido según lo declarado por el fabricante o el método. En ese sentido, todo laboratorio pues tiene que tener un procedimiento de verificación establecido y una matriz o documento para autorizar las diferentes metodologías antes de ponerlas en uso en el laboratorio si quiere cumplir con este requisito. Las especificaciones del desempeño para el método de análisis confirmadas durante el proceso de verificación deben ser aquellas que sean pertinentes para el uso previsto de los resultados del análisis. Entonces, normalmente los parámetros de desempeño que ocupamos en una verificación, pues va a ser precisión, veracidad, linealidad e incertidumbre. Son los 4 parámetros que habitualmente se emplean en una verificación. El laboratorio debe asegurar que el alcance de la verificación de los métodos de análisis es suficiente para asegurar la validez de los resultados pertinentes para la toma de decisiones clínicas. Entonces, esto nos lleva a que debemos de tener los registros de esta verificación y colocar criterios de aceptación de los parámetros para demostrar que hemos alcanzado la validez de los resultados. En la verificación de los métodos de análisis, el inciso D nos habla de que el personal con la autorización y competencia apropiados debe revisar los resultados de la verificación y registrar si los resultados cumplen con los requisitos especificados. Para ello ocuparemos esta matriz o documento de autorización y estaremos evaluando la competencia. Si un método es revisado por el organismo emisor, el laboratorio debe repetir la verificación en la medida que sea necesario. Entonces, esto obliga a que el laboratorio debe de estar repitiendo las verificaciones cuando a lo mejor el proveedor las hace o alguien más que emita esta verificación la haga, porque el laboratorio pues tiene la obligación de hacerlo bajo sus condiciones y con su personal. Esto hace que estemos evaluando estos parámetros de desempeño que ya comentamos, que va a ser precisión, veracidad, linealidad e incertidumbre. Se deben conservar los registros de verificación siguientes: las especificaciones del desempeño a alcanzar, los resultados obtenidos y una declaración indicando si se alcanzaron las especificaciones de desempeño y en caso contrario la acción tomada. Esto hace que sigamos teniendo registros de verificación y la declaración de aceptación de los parámetros. Vamos a ver cada uno de estos parámetros de aceptación. El primero que vamos a evaluar para la verificación es la precisión. La precisión es el grado de concordancia entre los valores de una serie repetida de ensayos utilizando una muestra homogénea bajo condiciones establecidas. Si nosotros lo viéramos en un ejemplo clásico de tiro al blanco o diana, veríamos que si nosotros lanzamos diferentes disparos, si todos se concentran en el centro, hablaríamos que el método o estos disparos son precisos. También si se concentran a un lado pero todos están concordantes, por eso se habla de grado de concordancia entre los valores, también se dice que es preciso. Claro, no está en el centro, pero sí es preciso. Estos dos son precisos. Pero si los disparos no concuerdan o se dispersan mucho, entonces hablamos que es impreciso. También en este ejemplo, los datos no están concordando, se están dispersando mucho. Entonces también en este caso hablamos que es impreciso. Entonces, la precisión tiene que ver con la variabilidad existente entre mediciones repetidas, entre repetir muchas mediciones y demostrar que la variabilidad es pequeña. Muchas veces la precisión está asociada con el término de repetibilidad, que es
hacer el experimento bajo las mismas condiciones, y reproducibilidad, que es cambiar una de las condiciones, como puede ser el día, puede ser el lote de reactivo, puede ser el equipo, puede ser el analista. Entonces ahí estaremos viendo que está asociado con repetibilidad. También la precisión es un error de medida de naturaleza aleatorio, o sea que se presenta como una dispersión. La precisión usualmente se especifica en términos de desviación estándar o también de desviación estándar relativa, que se le conoce como coeficiente de variación. Precisión en el laboratorio. ¿A qué nos vamos a enfrentar cuando hacemos la precisión en el laboratorio? Tenemos un ejemplo. Imaginen que tienen un análisis un analito cuya concentración es 6 nanogramos por mililitro. Si yo mido esa muestra, posiblemente me dé primera lectura, me dé 6.4, esté un poquito separado del teórico. Si yo lo voy graficando, poniendo en una escala, pues aquí me quedaría el 6.4, mi primer dato. Yo vuelvo a repetir esa muestra y posiblemente me dé 4.8, difiere del 6, entonces queda aquí ese dato. Lo hago otra vez, ya una tercera, y ahí me da 4.2. Me empiezo a preocupar porque se está separando del valor teórico, que es 6. Lo hago otra vez, ya me quedo más tranquilo porque queda pegado al 5.8. Hago un quinto y me asusto porque me da 9.2, bien separado del valor teórico. Sigo haciendo réplicas y me da otra 4.8. Entonces la coloco aquí encima para que vaya yo acumulando datos. Así sigo con una séptima, me da 7.4, una octava 6.6, una novena 5.8 y una décima 5.8. Si yo sigo acumulando datos, puedo llegar a 50 mediciones. Si yo acumulo esa cantidad de datos, va a quedar una figura como la que estamos representando aquí. Eso es una curva de distribución normal o campana de Gauss. Es como se dispersan los datos de muchas repeticiones y de muchas mediciones. Esto hace que podamos estimar la desviación estándar. Y ese dato que nos parecía aberrante o anormal, que era el quinto con 9.2, nos damos cuenta que sí es parte de la distribución, que sí es parte de esa población. Entonces muchos de los datos que a veces nos pueden llegar a preocupar o asustar, sí son parte del comportamiento de un método analítico. Para ello vamos a estar ocupando la desviación estándar, que tiene esta fórmula. Lo pueden ustedes también obtener con una calculadora ocupando la fórmula, o programarla en una hoja tabular de Excel, es bastante sencillo, o obtenerla de gráficos de control que el laboratorio habitualmente tiene, como son los gráficos de Levy-Jennings, donde pueden tener la desviación estándar. Muchos laboratorios prefieren, y yo también, mejor tener la desviación estándar relativa, también llamada coeficiente de variación, que es la desviación estándar entre la media multiplicado por 100, y esto me da el coeficiente de variación, que para muchos es más fácil manejarlo. Levy-Jennings, la distribución normal, ¿cómo se relaciona? Pues sabemos que los puntos se están dispersando, moviendo. Aquí estaríamos preocupados porque se salió 3 desviaciones estándar. Pero esto, ¿qué nos dice? Pues nos dice que si nosotros acumuláramos los puntos, nos daríamos cuenta que se comportan como una distribución normal, y que este punto que se salía corresponde a las 3 desviaciones estándar y es parte de la distribución normal. Entonces, a veces esperamos que algún punto de un conjunto de datos sí se salga, pero debe de ser nada más la proporción, pues a lo mejor es 1 de cada 20, porque estadísticamente es como se comporta la distribución normal. Entonces, conociendo las desviaciones estándar, podemos caracterizar cómo es la gráfica de control y cómo se distribuye de manera normal. La precisión entonces se calcula con esta desviación estándar. Otro parámetro es la veracidad. La veracidad lo vamos a determinar igual que ocupando, primero la definición es
Se define como el grado de concordancia existente entre la media aritmética de un gran número de resultados y el valor verdadero o aceptado como referencia. Ocupando nuestros mismos tiros al blanco o dianas, nos damos cuenta que en el primero ya habíamos dicho que era preciso. Si aquí le sacamos la media a estas mediciones, da en el centro. Entonces ahí podemos decir que es veraz, que no tiene sesgo, que no tiene desviación. Este otro, si le sacamos la media, queda un poquito desviado del centro y tiene un sesgo. Este tiene un sesgo o una desviación. Este otro sabíamos que no era preciso, pero al sacar la media nos coincide con el centro. Entonces en este no hay sesgo ni desviación. Y en este caso tenemos que al sacar la media si hay una desviación o un sesgo. Entonces las desviaciones o sesgo provienen de esta media aritmética comparados con el valor verdadero. Se puede calcular la veracidad sesgo-desviación como un intervalo. Está asociado al error sistemático o sesgo, que habíamos dicho la precisión, que es el otro, estaba al error aleatorio, y el caso de veracidad está asociado al error sistemático. Normalmente se expresa en términos de sesgo o desviación y puede también expresarse como un valor absoluto para diversos fines. De manera clásica podemos decir que la precisión está asociada al error aleatorio y que la veracidad está asociada al error sistemático. Si nosotros combinamos estos errores, nos dará el error de medida, que también se le denomina exactitud. Muchas veces en los métodos lo que queremos y lo que nos piden los estándares es que tengamos métodos exactos. Si requerimos métodos exactos es porque tenemos controlada la precisión y la veracidad. La manera en cómo vamos a sacar la veracidad, pues ya vimos, es sacar la media de una cantidad de datos repetidos. La veracidad, sesgo, desviación, ¿cómo lo podemos calcular? De manera práctica hay varias formas. La primera que podemos emplear es valorarla con un material de referencia certificado, o sea que conozcamos su concentración o su cantidad. Para ello vamos a ocupar la fórmula que es el porcentaje de error relativo, que se obtiene el valor obtenido menos el valor real entre el valor real multiplicado por 100. Y el criterio es que el valor del error relativo sea menor o igual al reportado por el fabricante. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que el valor real o de referencia es 100. Nosotros hacemos la medición y la medición o el valor obtenido por nuestro laboratorio es 102. Si yo sustituyo estos datos en mi fórmula de porcentaje de error relativo, es 102, que es el valor obtenido, menos el valor real, que es 100, entre el valor real, que es 100, y lo multiplico por 100. Esto me da un error relativo del 2%. Entonces, esa es la manera de calcular que esto tiene una veracidad del 2% o un sesgo o desviación del 2%. La veracidad también se puede calcular con otra fórmula. Otra fórmula que se ocupa también emplea el material de referencia certificado, pero ocupa la fórmula de porcentaje de recuperación. En esta fórmula es el valor que yo obtengo entre el valor de referencia solamente multiplicados por 100. El criterio es que el porcentaje de recuperación sea menor o igual al reportado por el fabricante. Habitualmente, ocupando el mismo ejemplo anterior, teníamos nuestro valor de referencia con un dato de 100 y nosotros obtuvimos 102. Si yo coloco eso en la fórmula, pues voy a dividir 102 entre 100 y lo voy a multiplicar por 100. Eso me da 102%, o sea, tengo una recuperación mayor de la esperada. Tengo una desviación hacia arriba o una desviación positiva. ¿Cómo podemos hacer equivalencia? Porque muchas veces en los insertos o en lo que hacemos en el laboratorio ocupamos una u otra. Pues entonces la manera de hacer equivalentes ambas fórmulas es con esta fórmula. El porcentaje de error relativo es igual al porcentaje de recuperación menos 100. Si yo meto este dato y le meto 102, que es el porcentaje, 102 menos 100 me daría el 2%. Entonces se dan cuenta que son equivalentes ocupando esta fórmula. Depende del inserto que venga del fabricante, ustedes cuál van a ocupar o también el uso que ustedes vayan a dar para otros fines. Otra manera de evaluar o verificar la veracidad sesgo desviación se puede hacer
con un estudio de comparación de métodos, donde lo que se hace es, tenemos un método de referencia en el eje de las X contra el método que estamos probando. Y en este sentido esperamos, el ideal es que quedaran y que no hubiera un sesgo. Si hay una desviación del método de prueba contra referencia, vamos a estar calculando esta veracidad, sesgo o desviación. Otra forma de estimar o calcular la veracidad, sesgo o desviación es con estudios de comparación interlaboratorios con base en los resultados de programas de ensayos de aptitud. ¿Esto qué quiere decir? Que pues vamos a evaluar o emplear el PIB o el porcentaje de índice de varianza o el índice de desviación obtenido del proveedor del programa. Y a través de esta métrica podemos conocer la veracidad, sesgo o desviación, o la manera más práctica es ver cómo nos presentan los datos el proveedor de ensayos de aptitud. Como podrán ver, aquí vemos que nuestro laboratorio, aquí está el laboratorio, aquí tiene su media, su desviación estándar y su coeficiente de variación, y dice cuánto nosotros nos estamos desviando aquí en la gráfica. Vemos que tenemos un pequeño desviación hacia abajo del 0, hacia número negativo, y en este otro nivel, en el nivel 2, es en el -1. Entonces aquí podemos también decir cuál es el valor que nosotros obtuvimos y cuál es el de nuestro grupo par, y ver cuánto nos desviamos. Por ejemplo, aquí nosotros reportamos 257.40 y el valor del grupo par, o no, el valor verdadero asignado por consenso, es 274. Estamos separados 17,724 unidades del valor real. Entonces podemos también, si ustedes quisieran, con los datos, también llegar al porcentaje de error relativo, que era la fórmula del valor obtenido menos el valor real entre el valor real por 100. Entonces hay diferentes formas de poder aprovechar estas gráficas para que, o estos resultados que les da el estudio de comparación interlaboratorios, para que ustedes calculen la veracidad, sesgo o desviación. Linealidad es el otro parámetro que nos solicitan para que nosotros hagamos una verificación. En la linealidad, pues lo que nosotros vamos a tener es que el término es aplicado a un método analítico y se refiere al tramo de concentraciones del analito en el que la respuesta del sistema de medición es una función lineal de la concentración. La representación gráfica de este tramo, que son las concentraciones frente a las respuestas, debe exhibir una buena correlación de los puntos experimentales a través de algo que se llama recta de regresión, para que el método analítico en cuestión sea aceptable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener diferentes concentraciones, que vamos a obtener la respuesta, tendríamos que graficar la respuesta, y en función de un modelo matemático que se llama regresión lineal, nosotros diríamos y llegaríamos a la conclusión si hay buena correlación. Si hay buena correlación, podemos hablar que hay linealidad. Este es el esquema o la forma clásica de verlo. Pero en el laboratorio nosotros habitualmente lo que ocupamos es el material, un material de referencia o una que tiene una concentración teórica, una concentración ya evaluada, y nosotros lo metemos a los equipos por triplicado normalmente y obtenemos un resultado obtenido, y con esto podemos sacar pues las diferentes desviaciones y graficar muchos puntos a diferentes concentraciones. Normalmente una buena linealidad puede ocupar 5 niveles o 5 puntos. Aquí vemos muchos más, pero bueno, esta es la concentración teórica con la práctica, que es como lo hacemos habitualmente o normalmente en los laboratorios. En el caso de la linealidad hay que considerar un concepto esencial que nos permite darle respuesta a mucha de la problemática que llegamos a tener cuando estamos haciendo linealidades, que es un fenómeno que se llama homocedasticidad. La homocedasticidad es una característica de un modelo de regresión lineal que implica que la varianza de los errores es constante a lo largo del tiempo. Si oyen la definición un poquito complejo, vamos a verlo con una gráfica. ¿Qué quiere decir? Si yo para la concentración X1 hago 5 réplicas, posiblemente las 5 réplicas se me dispersen de esta manera.
Si yo siguiera acumulando datos y hiciera más, se comportarían como una distribución normal, como ya lo habíamos visto, nada más que acostada, ¿sí? Esta distribución tiene una desviación estándar. Podemos compararlo con la concentración 2, que también se distribuye y vean, también da su distribución normal. Todas ellas podemos estimar su desviación o calcular su desviación estándar. Si yo calculo las desviaciones estándar S1, S2, S3, S4 y S5 para cada una de las concentraciones, me estaré dando cuenta que las desviaciones estándar pues son muy similares. Si vemos también las distribuciones normales son muy parecidas, entonces en los 5 grupos de datos hay homocedasticidad, homo igual, o sea, todas las desviaciones estándar son muy parecidas. Tenemos la misma desviación estándar, entonces esto es útil porque si yo tengo una concentración muy baja, pues yo puedo aplicar los mismos criterios de aceptación que a la concentración alta porque se comportan similar. Entonces, este criterio de esta concentración también me sirve como un criterio de aceptación para esta concentración más alta. Entonces, cuando un método es homocedástico, se puede dar ese fenómeno. Pero, ¿qué sucede muchas veces? En los métodos homocedásticos, la desviación estándar o el coeficiente de variación son similares. Quiere decir que estadísticamente no hay diferencia estadística significativa, para lo cual se pueden ocupar algunas pruebas estadísticas. Pero no es lo que comúnmente pasa en las metodologías. Las metodologías de laboratorio clínico, vamos a tener un fenómeno que se llama heterocedasticidad. El término es contrario a la homocedasticidad. En otras palabras, en los modelos de regresión lineales se dice que hay heterocedasticidad cuando la varianza de los errores no es igual en todas las observaciones realizadas. Aquí tenemos también el ejemplo. Tenemos 5 concentraciones y aquí vean la dispersión de los puntos hacen que su dispersión haga que la curva de distribución sea como muy angosta, como que tiene una desviación estándar muy pequeña. Pero la concentración 2 ya se dispersan más los datos, ya se ve la distribución normal un poquito más ancha. Y la concentración 3 ya se ve más ancha todavía. Y la concentración 4 ya se ve mucho más ancha. Y la 5 pues ya tiene una desviación estándar mucho mayor. Entonces, en ese sentido, las desviaciones estándar para cada una de las concentraciones que estamos evaluando, pues se va amplificando, se va haciendo cada vez mayor. Entonces aquí la desviación estándar se va haciendo más grande y entonces yo no puedo ocupar criterios de aceptación para este nivel, también para este otro, porque si se fijan, aquí a lo mejor el criterio de aceptación sería, por ejemplo, si lo manejamos en coeficiente de variación, a lo mejor sería del 2%, 3%, y aquí tendría que ocupar un criterio más amplio porque hay mayor dispersión. Entonces, algo que a lo mejor aquí pase, acá con esta dispersión tan grande ya no va a pasar. Eso le pasa a muchas metodologías cuando estamos poniendo los criterios de aceptación para la verificación, porque el método es heterocedástico. Conforme vamos cambiando la concentración, se van ampliando, se va ensanchando, por así decir, la correlación o se va teniendo una mayor dispersión y por lo tanto una mayor desviación estándar. También les tengo que decir que cuando ustedes la desviación estándar la elevan al cuadrado, se obtiene el concepto de varianza. Entonces la varianza o variancia, también así se dice en algunos del lenguaje estadístico, pues nos hace que tengamos que la desviación estándar al cuadrado sea esta varianza para que se pueda determinar esto de heterocedasticidad, homocedasticidad. Entonces, la desviación estándar o el coeficiente de variación, pues son diferentes en este tipo de gráfica, y aquí la diferencia estadística sí es significativa. Entonces, si le aplican pruebas estadísticas a estas desviaciones, demostrarán que sí hay diferencia estadística significativa, por lo tanto el método es heterocedástico. He de decirles que la mayoría de métodos que usamos en el laboratorio clínico normalmente son heterocedásticos. Entonces sí debemos de tener cuidado con los criterios de aceptación en cada uno
de los niveles. Esto nos lleva a que en linealidad hay que saber algunas cosas y que normalmente no nos lo dicen y pensamos que con solo sacar las 5 determinaciones por triplicado ya va a ser suficiente. Normalmente si alguien graficara más de 1000 determinaciones en un rango de concentración, y hay gente que sí lo hace, va a obtener lo siguiente. Vamos a obtener una gráfica como esta, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta cómo vamos acumulando un montón de datos. Entonces, ¿qué podemos observar si vemos esta cantidad de datos acumulados? Primero, vamos a observar que vean las desviaciones estándar. En los extremos se está dando mayor dispersión, se está ampliando más la desviación estándar aquí y acá en los extremos. Y en el centro está más pequeñita la desviación estándar. Entonces, la medida de dispersión que vamos a ocupar es la desviación estándar. Si la hacemos con respecto a la media, ya sabemos que se llama desviación estándar relativa, o también lo podemos definir como coeficiente de variación. Es la otra manera de decirlo. ¿Qué podemos saber con el coeficiente de variación? Que tenemos que el coeficiente de variación va a ir cambiando conforme se vaya evaluando ciertas secciones de esta gráfica de concentración contra respuesta. En este sentido, en el centro, posiblemente el coeficiente de variación ande alrededor del 1%, se va yendo hacia el extremo superior 2%, sube a 5% y llega en esta parte a 10%. Si nos vamos en sentido contrario, hacia concentraciones menores, aquí será 2%, aquí también llegará a 10% y por acá ya estará en el 15%. Habitualmente a estos límites se les llama límite de detección y a un límite del 10% aquí se asocia un límite de cuantificación. Cada laboratorio o organización pudiera tener su límite de detección, su límite de cuantificación y tener esta linealidad. Para poder decir que hay una linealidad, pues necesitamos primero en la gráfica ver esto. Nos damos cuenta que la mayoría de comportamientos analíticos en el laboratorio son de naturaleza heterocedástica. Conforme aumenta o disminuye la concentración, el coeficiente de variación aumenta, ¿sí? Lo pueden ver aquí. Así es como se comporta. A lo mejor aquí pudiéramos tener el bajo, el normal y el patológico, pues entonces las tres tienen diferentes comportamientos. Y si lo podemos ver en algunos insertos de algunos fabricantes, vemos que dependiendo de la concentración es el coeficiente de variación que tenga esa metodología. También podemos ver que muchas de las metodologías en la parte central es donde tienen los mejores desempeños, es donde tienen los coeficientes de variación menores. Algunos fabricantes tratan de colocar su metodología y sus valores de decisión en estas zonas centrales para tener buenos desempeños, pero hay veces que la metodología no se presta para ello y nuestros valores de decisión quedan en los extremos, como ahorita lo comentaremos. Lo tercero que podemos saber con la linealidad es que para demostrar que es lineal necesitamos sacar el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación se representa con la letra R. Habitualmente si está en esta zona central puede tener pues 0.999. Va a tender al 1 que sería la correlación perfecta, pero normalmente tenemos datos que se están dispersando. Entonces, en esta zona donde los coeficientes de variación son muy pequeños, vamos a tener muy buenos coeficientes de correlación. En algunos artículos, bibliografía, criterios de entidades acreditadoras, se solicita que los coeficientes de correlación para el laboratorio clínico pues sean superiores a 0.99. Entonces esto nos permite tener en los extremos coeficientes de variación del 10 al 15% o alrededor del 10 y en el centro del 1%. Y esto nos llega a dar coeficientes de correlación aproximadamente de 0.99, que es lo aceptado. Pero si nuestra metodología la sabemos establecer, podemos obtener estos desempeños. Tenemos también que el coeficiente de correlación R disminuye si se amplía el intervalo. Como vemos, si lo hacemos en intervalos pequeños,
el coeficiente de correlación sube hasta aquí tener 3 nueves, pero si lo amplío, lo voy a tener hasta .99. ¿Qué más podemos saber? Y que nadie nos lo dice cuando hacemos linealidad, es la linealidad reportada por el fabricante es llevada hasta los límites. Los fabricantes pues van a presumir su metodología, entonces te van a decir, mi metodología va desde este 15 hasta este 10, o me subo también a 15 hacia arriba, y van a dar todo el intervalo que el fabricante pueda, porque pues finalmente él quiere que cuando el laboratorio evalúe su técnica diga, wow, tiene una linealidad y un intervalo de trabajo muy amplio, y eso nos dé seguridad y garantía para hacer lo que es nuestros experimentos de linealidad. Entonces, la linealidad del fabricante pues se extiende y el fabricante reporta lo máximo que él obtiene en sus validaciones que él hace en la fábrica. 5. Los niveles de decisión clínica se pueden situar en diferentes zonas de este intervalo de linealidad y tener diferentes desempeños. Por ejemplo, a lo mejor aquí tenemos que el valor de 2.5, que es el nivel normal, pues se sitúa en esta zona de la gráfica de linealidad. El 3.5, que es la otra concentración de decisión clínica, pues se sitúa aquí donde el coeficiente se ha duplicado de variación. Y un valor patológico a lo mejor se sitúa en 4.8 de concentración y ahí tiene una dispersión mayor. Entonces vean, los tres niveles de decisión clínica quedan en la mitad superior de esta gráfica de linealidad. Entonces la otra parte de acá, pues a lo mejor los valores no tienen decisión clínica, pero el fabricante lo reporta y a nosotros nos sería nada más de utilidad esta mitad. Tengan cuidado con eso, por eso es importante cuando hacen linealidad que incluyan los niveles de decisión clínica para que demuestren que esa metodología que le están evaluando la linealidad realmente va a cumplir ese propósito. En muchas de las ocasiones los insertos que nos proporciona el fabricante pues nos van a decir el coeficiente de variación que tiene en algún nivel. Muchas veces algunos fabricantes pues como todo van a querer presumir sus mejores desempeños. Y si saben que su mejor desempeño está en el centro de la metodología y ahí tienen niveles de decisión clínica, pues va a reportar que este nivel de 2.5 su metodología alcanza 1%. Pero si uno hiciera la linealidad de esa metodología, se dará uno cuenta que en los niveles más altos patológicos, como puede ser 4.8, tiene coeficientes del 10 veces mayor que el coeficiente que él está reportando en el inserto. Entonces sean cuidadosos con esto. Me ha tocado ver laboratorios que a veces se van solamente con el inserto del fabricante con esta concentración y cuando ya están en la práctica pues sufren bastante con algunas de las concentraciones altas. Y esto es por este fenómeno de heterocedasticidad. El método va ampliando la desviación estándar, ¿no? Y también nosotros sabemos que el fabricante va a reportar sus mejores desempeños y no es que esté mal, él está reportando lo mejor. Entonces lo ideal, por eso en una verificación nosotros hacemos la linealidad para poder entender si está teniendo esta linealidad un comportamiento o una correlación, y a veces los datos también nos permiten ver la dispersión y los coeficientes de variación para entender esto de la homocedasticidad o heterocedasticidad. En los insertos, como les comentaba, pues a veces se reporta solo el mejor desempeño para fines competitivos, ¿sí? Porque pues quieren compararse con otros equipos y pues van a estar siempre diciendo los mejores desempeños. A veces, con solo los puntos de decisión clínica no cubres las 2/3 partes, como en este ejemplo. Vemos, si yo coloco los 3 puntos de decisión de 2.5, 3.5 y 4.8, pues realmente estoy cubriendo nada más la mitad de la linealidad que reporta el fabricante. Algunos criterios de algunas entidades acreditadoras a nivel internacional, pues a veces piden que se cubran 2/3 partes, o sea, un 66%. Entonces yo aquí con estos 3 niveles de decisión, nada más estoy cubriendo el 50%. Claro, puedes justificarlo y decir, bueno, pues es que los pacientes van a estar cayendo en esta. O ampliar tu linealidad para que baje un poquito más, aunque aquí no tengas muestras que se estén presentando de pacientes, pero eso cada laboratorio
lo define en función de su experimento de linealidad. Recuerden, en la linealidad hay diferentes protocolos para hacer linealidad y puedes tú seleccionar alguno que te permita hacer, por ejemplo, 5 puntos y hacerlo por triplicado o cuatriplicado. ¿Qué otra cosa debemos de saber? Pues que existen y se presentan siempre datos fuera de la correlación, por lo cual cada laboratorio debe decidir su tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que en la práctica siempre hay algunos datos que parecieran anormales, pero que se presentan. Esos que están aquí, este sí se ve muy aberrante y hay que aprender a darles tratamiento, ya sea que les apliquemos diferentes filtros. Hay filtros estadísticos que nos permiten a estos datos darles el tratamiento y justificar por qué los sacamos de nuestras repeticiones, o si fueran muchísimos datos, pues este dato no nos va a afectar, entonces lo podemos dejar. Pero cuando son pocos datos, este dato nos puede mover el coeficiente de variación de una manera terrible, y por eso pues también saber aplicar los diferentes filtros o mecanismos, y también tener claro que estos datos existen, son eventos que se pueden presentar. Y aquí vemos pues, por lo menos 5 eventos o 5 datos que ya cuando tenemos muchos datos se pueden presentar. Claro, a lo mejor me pudiera pasar cuando hago un triplicado, que sea un dato de por aquí, otro de por acá, y chin, y de repente se me dispara alguien. Sí, puede ser un fenómeno que a veces podemos decir aleatorio, aunque algo así tan dispar sí te habla de otra contribución. Pero bueno, siempre debes de estar analizando y viendo tus diferentes datos. Los desempeños analíticos esperados dependen de la disciplina o el campo de aplicación. Aquí tengamos claro que cada disciplina tiene sus propios comportamientos y hay veces que podemos ser injustos con otras disciplinas y no entender por qué están teniendo esas dispersiones. Por ejemplo, cuando tenemos colegas del área farmacéutica que ven nuestros desempeños, ellos están acostumbrados a tener coeficientes de variación abajo del 1%. Pero claro, se entiende porque en farmacéutico tenemos el principio activo dentro del excipiente, en una tableta, en una cápsula, no tenemos tanta variabilidad. También en ambiental, muchas veces analizamos una muestra de agua o una muestra de aire y también los coeficientes de variación pueden ser alrededor o por debajo del 2%. Pero en clínicos vamos a tener que hay un componente de variabilidad biológica y asociado a la metodología, y entonces en el caso de clínico, el área de química clínica o bioquímica, los coeficientes de variación pueden oscilar del 2 al 5%. Cuando cambiamos del clínico hacia las hormonas, los tiroideos, el estradiol en hormonales o otro tipo de inmunoquímica, muchas veces los coeficientes de variación se nos van del 5 hasta el 10%. Y cuando estamos en toxicología, que son metabolitos que vienen unidos a glucurónido por un metabolismo de fase 2 y que hay que separarlos, pues pueden tener mayor variabilidad biológica y tener coeficientes de variación que puedan ir del 10 al 15%. Entonces, dependiendo el área, pueden tener los coeficientes y a esto se le llama estado del arte. Entonces hay que ir conociendo cómo son los desempeños en cada una de nuestras metodologías y es algo que nos va dando idea de esta variabilidad que tiene. Tenemos hasta el momento ya 3 parámetros, ya hemos hecho precisión, que sabemos que se estima con una desviación estándar o coeficiente de variación y que lo único que tenemos que hacer es repetir muchas veces una medición y con eso obtenemos la precisión. Sabemos que la veracidad es con un material de referencia, sacamos la media de esos valores repetidos y vemos cuánto se separa del valor verdadero. Y ya vimos linealidad, que podemos hacer mínimo 5 puntos y sacar el coeficiente de correlación y ver si el método es heterocedástico o homocedástico y si en esa linealidad caen nuestras muestras de decisión con decisión clínica. El último parámetro, ya que tenemos estos 3 que hemos comentado, es la estimación de la incertidumbre de medida. La estimación de la incertidumbre de medida es un cálculo, pero hay que entender la definición. La incertidumbre de una medición, sabemos que el proceso de medición viene desde que le tomamos la muestra al paciente, que esta muestra viene en un tubo con aditivos, viene a diferente volumen,
está conservada a cierta temperatura. Posiblemente en el laboratorio nosotros le hagamos un pretratamiento, le pongamos algún reactivo, le pongamos algo y ya lo metamos al equipo. Y en el equipo nos dé el resultado. Y el resultado se ha valorado por un médico para ver si este resultado tiene utilidad clínica. Entonces, la definición de incertidumbre es el parámetro asociado al resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que podrían razonablemente ser atribuidos al mensurando. Es una definición un poquito difícil, pero es muy certera en cuanto a su conceptualización. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una medición, por ejemplo, mi medición es de 90, entonces, y yo hago muchas determinaciones, me daré cuenta que hay un parámetro que yo puedo asociar y que caracteriza la dispersión de valores. Esto quiere decir que los valores van a caer alrededor de 90 con un intervalo que va de más 10 a menos 10. Entonces, esto me hace que el valor verdadero caiga entre 80 y 120, donde la media es el 90, 10 hacia abajo nos lleva a 80 y 10 hacia arriba nos lleva a 100. Entonces, este intervalo es lo que razonablemente podría ser atribuido al mensurado. Entonces la definición es perfecta, porque nos habla de un parámetro asociado al resultado. Este es el resultado, este es el parámetro de una medición que caracteriza dispersión. Así es como se dispersan los valores. Ya habíamos dicho, se comportan como una campana de Gauss o distribución normal y que podrían razonablemente ser atribuidos al mensurando. Para hablar de razonablemente, hablamos de 95% de confianza. Entonces, 95% de confianza en una distribución normal es 2 desviaciones hacia la derecha y 2 desviaciones estándar hacia la izquierda. Y de ahí, el 95% de las mediciones van a caer de manera razonable. Por eso se ocupa 2 desviaciones estándar como para la estimación de la incertidumbre. Podemos también definirlo como un intervalo dentro del cual se espera se encuentre la cantidad medida teniendo en cuenta todas las fuentes de error. Esta es una definición un poquito más coloquial, pero que nos dice también, pues es un intervalo la incertidumbre, aunque la definición que se tiene en la guía de incertidumbre es esta que ya habíamos comentado. En la incertidumbre de medición, entonces, sí es un intervalo dentro del cual se espera que se encuentre la cantidad medida teniendo en cuenta todas las fuentes de error. Entonces debemos de aprender a detectar las fuentes de error. Esto nos lleva a que yo ya había visto con las otras mediciones de verificación varias fuentes de error. Entonces los errores de medida podemos decir que tenemos la primera fuente, que son errores aleatorios, errores que se presentan en toda medición y los cuales contribuyen a la incertidumbre. Los errores aleatorios también habíamos dicho que una manera de calcularlos o estimarlos es mediante la precisión. Entonces el error aleatorio está asociado a la precisión del método. Hacer muchas determinaciones y ver cómo se dispersan, y se van a dispersar siguiendo esta curva de distribución normal. También tenemos en los errores de medida los errores sistemáticos. Esos que mueven hacia un lado o hacia otro, o sea, desvían o le dan un sesgo a mi medición. Si yo puedo calcular y estimar ese error sistemático, posiblemente yo pueda hacer una corrección. A través de una calibración, yo pueda corregir ese resultado. Entonces, es indispensable que en la incertidumbre, de preferencia, se hagan calibraciones regularmente para que podamos minimizar o eliminar los errores sistemáticos. Pero también existen algunos errores sistemáticos que no podemos estimar y por lo tanto no podemos corregir, por ejemplo, con una corrección, y estos se sumarán junto con los aleatorios, estos no estimables, y nos darán la incertidumbre o el más menos. Los principios generales para establecer la incertidumbre son los siguientes. Primero, se asume que cualquier error sistemático por lo menos se elimina a través de la calibración, se corrige o si es necesario se ignora, o si no, queda en el cálculo. Esto se hace calibrando analíticamente de manera periódica nuestras metodologías. Con eso disminuimos la incertidumbre. Lo siguiente, se evalúan los errores aleatorios que influyen sobre el resultado. Entonces yo lo hago a través de la precisión, que es la medición repetida y la obtención de la desviación estándar
o de la desviación estándar relativa, también llamada coeficiente de variación, y puedo también hacer experimentos de repetibilidad donde mantengo todas las condiciones y lo hago en un corto periodo de tiempo, o lo puedo hacer por reproducibilidad, que es tener muchas mediciones y cambiar una condición, como pueden ser el tiempo, el día, el analista, el lote, la temperatura, alguna otra cosa que me haga que yo dé el experimento de reproducibilidad. Se establece un intervalo en el cual se encuentra el valor verdadero de la magnitud de medida para un determinado nivel de confianza. Y el intervalo de confianza ya habíamos comentado que es al 95%. El impacto de la estimación de la incertidumbre en las mediciones entonces nos permite estimar el comportamiento de la metodología. Por ejemplo, nosotros cada determinado tiempo, muchos laboratorios estiman su incertidumbre, aquí es cada semestre. Entonces tenemos del primer semestre, del segundo semestre, así hasta 7 semestres, 3 años y medio. ¿Qué pasó cuando llegó el equipo? En el primer semestre su incertidumbre se estuvo comportando alrededor de 4.4. Conforme va pasando los semestres, como que el equipo va bajando la incertidumbre porque vamos corrigiendo y minimizando los errores. Vamos mejorando continuamente la metodología, o eso hacen los laboratorios. Porque pues el equipo va agarrando ahora sí su nivel, va agarrando su paso y se va estabilizando con toda la operación. Y el personal también opera de manera más eficiente esa metodología. Pero llega un momento en que entonces la incertidumbre se va expandiendo, se va haciendo más grande. ¿Sí? Van pasando los semestres y como que va creciendo. Esto nos habla de que el equipo se va deteriorando, va envejeciendo, por decirlo así, y el equipo va aumentando su incertidumbre. Entonces, el laboratorio pudiera poner un criterio de desempeño para decir, cuando ya alcance el 5.5 de incertidumbre, voy a pedir que me cambien el equipo o que lo reacondicionen. Entonces, la metodología se puede evaluar por incertidumbre su comportamiento. También la incertidumbre, hacer las fuentes de error, pues sabemos que tenemos el error sistemático con la veracidad y el error aleatorio con la precisión. Entonces, si va creciendo, pues tenemos que saber cuál de los componentes del error está creciendo. Entonces nos permite a través de la incertidumbre controlar las fuentes de error. Nos permite también ver con el tiempo qué tan estable está la metodología y cómo está funcionando. Y esto a la larga nos habla de la robustez del método. Si durante buen tiempo la incertidumbre está controlada, nos habla de un método robusto. Entonces, estos 4 ventajas tiene que ustedes estimen la incertidumbre en sus laboratorios, y como ya lo comentamos, la manera de hacerlo es tener el error aleatorio a través de precisión y a través del error sistemático por veracidad. Para estimar la incertidumbre hay varios modelos. Ustedes en la literatura van a encontrar varios modelos que les permiten estimar incertidumbre. Seleccionen el más adecuado a los experimentos que van a hacer o a los datos con los que actualmente cuentan. Entonces, busquen el modelo que mejor se adapte a los datos y al uso previsto que le van a dar a la incertidumbre. Tenemos los métodos, ya una vez que verificamos los métodos cuantitativos con estos 4 parámetros de precisión, veracidad, linealidad e incertidumbre, pues vamos a tener también los métodos cualitativos que también se verifican. Para ello, pues hay literatura, hay artículos, no está tan estandarizado o tan conocido como son en los cuantitativos, pero los cualitativos han ido empezando a tener mayor presencia en los laboratorios que obtienen un reconocimiento de acreditación, y por lo tanto las metodologías van siendo mejores para estos métodos y se van evaluando. ¿Qué tenemos que conocer o comúnmente se ocupan en cualitativos? Pues las siguientes definiciones. La primera definición en un cualitativo es evaluar la sensibilidad diagnóstica. ¿Qué es la sensibilidad diagnóstica? Pues es el porcentaje de individuos con la condición de interés cuyos valores son positivos. Es simple, es porcentaje de individuos que tienen la enfermedad o que son positivos o que tienen la reactividad a algo.
Si yo digo que mi sensibilidad es del 90%, quiere decir que 9 de 10 individuos son positivos a la condición de interés o tienen la enfermedad o son reactivos a lo que estoy buscando. La otra definición es especificidad diagnóstica, que es el porcentaje de individuos sin la condición de interés, cuyos valores son negativos. Entonces, en este caso, si yo digo que una metodología es 90% de especificidad diagnóstica, quiere decir que 9 de cada 10 individuos que no tienen la enfermedad, que están sanos, me dan valores negativos, ¿sí? Si yo digo que una metodología es 100% con especificidad, quiere decir que 10 de 10 que son negativos o que no tienen la enfermedad, pues no presentan un resultado positivo, sino que todos dan negativos. Entonces esto es especificidad diagnóstica. Otro de los términos que se ocupa mucho en cualitativos es concordancia. Concordancia es el grado de acuerdo entre los resultados obtenidos frente a los esperados, ¿sí? Tenemos también otro término que es precisión. Precisión es un tipo de concordancia entre los resultados independientes obtenidos bajo condiciones específicas. Entonces pueden ustedes obtener la precisión. ¿Cómo se hace normalmente un cualitativo? Pues lo que hacemos siempre estamos comparando nuestra prueba con el resultado positivo, negativo, presente, ausente, reactivo, no reactivo, contra, puede ser lo más básico, la condición de interés, que esté enfermo y que estén sanos o que no tengan enfermedad, o que sean positivos y estos sean negativos, o que sea un método de referencia de positivo y el método de referencia con negativo. ¿Qué vamos a hacer? Pues si yo tengo enfermos, a lo mejor tengo 10 muestras de esos pacientes enfermos, pues veo cuántos de esos 10 dan positivo y aquí pongo la cantidad, que son los verdaderos positivos. Podría ser de 10, 10. O 9, a lo mejor tengo 9 de los 10 enfermos, 9 me dieron positivos y uno aquí abajo me dio negativo. Entonces aquí es 9 y aquí es 1. En sano, a lo mejor los sanos, falsos positivos, 1 me dio positivo y 9 me dieron negativo. Entonces aquí pongo esos datos. Es muy fácil hacer estas tablas de contingencia porque uno coloca lo que está uno evaluando o la prueba cualitativa contra el método de referencia o la condición de interés. Entonces es bastante práctico. Y uno aquí coloca estos valores, como les acabo de decir. Y a partir de esta tabla, mediante fórmulas, nosotros podemos sacar la sensibilidad. La sensibilidad diagnóstica es los verdaderos positivos, o sea, sería este 9 que tengo aquí, entre verdaderos positivos más falsos negativos. 9 más 1, 10. Entonces, 9 entre 10 me daría 0.9. Lo puedo convertir en porcentaje si lo multiplico por 100 y me daría 90%. También puedo calcular la especificidad. La fórmula de la especificidad es verdaderos negativos, que es entre verdaderos negativos más falsos positivos. La suma de estos dos. Y eso me da la especificidad. Son los dos parámetros que más se emplean en pruebas cualitativas. Pero muchos laboratorios también aprovechan este tipo de tablas para sacar otros conceptos, como puede ser valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo es este valor positivo entre la suma del valor positivo más los falsos positivos. Este es el valor predictivo positivo. O el valor predictivo negativo, que es el valor negativo, o sea, este valor, entre la suma del valor negativo más los falsos negativos. Ese es el valor predictivo negativo. También pueden obtener el coeficiente de probabilidad positivo, que es sacan la especificidad y la dividen entre 1 menos la especificidad. O pueden sacar el cociente de probabilidad negativo, que es 1 menos especificidad, sensibilidad, esa es sensibilidad, 1 menos sensibilidad entre especificidad. O podemos también obtener el índice de exactitud, que es verdaderos positivos más verdaderos negativos entre verdaderos positivos más verdaderos negativos más falsos positivos más falsos negativos. Y esto me da este índice de exactitud. O el último es el índice de Youden, el cual es
esta sensibilidad diagnóstica más la especificidad -1. Entonces, estos son diferentes métricas que podemos obtener de la validación de cualitativos y es tan simple como tener nuestro método de prueba. Normalmente la N es una de las cosas que más nos preguntan. A veces se recomienda que sea una N de 20. Entonces, pues yo puedo tener 10 enfermos y 10 sanos y con eso completo mi 20. Otros dicen, oye, pero yo también quisiera meter una tercera tabla. Hay otras verificaciones que también incluyen límites de corte o incluyen débiles positivos. Ese es otro tipo de estadística, pero creo que la más común y la más fácil de hacer para verificar los métodos cualitativos, pues va de la mano y está vinculada con esta tabla de contingencia. Por lo anterior, pues muchísimas gracias. Esperemos haber visto los conceptos para hacer una verificación. Para cada uno de los 4 parámetros que hemos visto más el de cualitativos, recuerden, hay varios modelos en la literatura y hay varias formas para hacer su planteamiento de su procedimiento o sus protocolos. Los invito a que ocupen diferentes guías tanto nacionales como internacionales en los diferentes países que los orientan para hacer el diseño experimental. Pero la conceptualización es la que acabamos de ver en esta sesión. Agradezco el tiempo que se tomaron para ver esta plática y bueno, pues continuamos en este curso. Muchísimas gracias.